noches, bienvenidos al Envite, programa de los servicios informativos de esta casa, de la televisión canaria. Vamos en los próximos minutos a entrar en debate con 4 dirigentes políticos. Vamos a hablar de la lucha de 1.100 familias, vecinos de un lugar del archipiélago de Ojos de Garza en Telde. Llevan más de 10 años luchando para conseguir el realojo de sus viviendas, después de que se les anuncia que se va a construir una pista en el aeropuerto de Gando, y hoy tenían previsto firmar un convenio para ello. Ya verán ustedes en qué ha quedado. Amenaza la portavoz de los vecinos entrar en huelga de hambre. Les contaremos porque hoy se ha aprobado, como saben, la ley de educación del ministro Wert, la famosa y polémica ley. El vicepresidente y consejero de Educación del Gobierno canario ha comunicado ya hoy que presentará recursos de inconstitucionalidad ante esta ley. Es uno de los temas, sin duda, que vamos a debatir esta noche en el Envite, como esa carta del presidente del Gobierno canario al presidente Rajoy y al rey, advirtiéndoles del peligro de un rebrote independentista por el trato que reciben las islas. En fin, son muchos temas y otros más que entrarán en el debate de esta noche con Carmen Hernández, de Nueva Canarias. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos, Carmen. Ángel Víctor Torres, del Partido Socialista, alcalde de Arucas. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas Gracias noches. por estar con nosotros. Pablo Rodríguez, de Coalición Canaria, diputado de Telde, concejal de Telde. Gracias y muy buenas noches por estar con nosotros. Y Miguel Jorge Blanco, del Partido Popular, diputado. Miguel Sí, del Partido Popular por Gran Canaria. Gracias por acompañarnos. Los 4 de Nueva Canarias, del PSOE, de Coalición Canaria, y el PP. Emilia, compañera, el menú del día viene hoy cargado. Pues sí, ya has avanzado algunos de los temas que vamos a tratar. Hola, muy buenas noches. Comenzamos el programa por la decisión de AENA de paralizar el convenio de realojo de los vecinos de Ojos de Garza en Gran Canaria. AENA, que depende del Ministerio de Fomento, justifica su decisión por 2 resoluciones judiciales. Los vecinos llevan más de 10 años esperando por una firma que se iba a producir precisamente hoy, este jueves, y que por ahora pues no va a llegar. Los afectados están indignados con este nuevo revés. A esta indignación se suma el Gobierno canario y todas las fuerzas políticas que hablan de tomadura de pelo. También la delegada del Gobierno en Canarias ha mostrado su disgusto. La portavoz de la Asociación de Afectados, Margarita Alonso, ha anunciado hoy mismo que si la reunión del lunes con Fomento no es fructífera, se pondrá en huelga de hambre en el mismo aeropuerto. Queremos que se firme ese convenio tal cual está. Nosotros ya dijimos en su momento que como hubiera problemas y no se firmara, iba a iniciar la huelga de hambre. Haré la huelga de hambre. Otra de las imágenes de la semana es la conferencia ofrecida por el presidente canario en Madrid en el Foro Nueva Economía. Paulino Rivero estuvo arropado por políticos, banqueros y empresarios de todo el país. Rivero se refirió a la desafección que está creciendo entre los canarios respecto al Estado, tal y como se lo manifestó en una carta que envió a Rajoy y al rey. El presidente ha dicho que es el Estado el que alienta el separatismo con el trato que le dispensa a las islas. Calificó de colonial la forma de actuar con Canarias respecto a los sondeos. Y el líder de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, fue el encargado de presentar esta conferencia. Rubalcaba aprovechó para decir que los socialistas están cómodos gobernando con Coalición Canaria en Canarias. Y tengo que decirles, y aquí hay algunos miembros de mi partido que forman parte de su gobierno, que los socialistas nos sentimos muy cómodos en ese gobierno, muy cómodos. Y nos identificamos plenamente con algunas de las cosas que ese gobierno hace. Y también ha sido noticia la ley de reforma local que esta semana se ha debatido en el Senado Canarias, junto a otras comunidades como Cataluña, Asturias y Andalucía. Han anunciado que recurrirán ante el Tribunal Constitucional la normativa del Ejecutivo de Rajoy. Desde la Consejería de Presidencia, su responsable, Francisco Hernández Espínola, ha pedido que se recojan las singularidades de las islas. Y esta semana traemos una cifra que nos llega desde Andalucía, la de 700 maletines de piel falsificados encargados por UGT Andalucía que costaron 81.000 euros en plena crisis. Eran regalos para los delegados del sindicato y que se cargaban a la Junta de Andalucía. No eran los únicos gastos a los que hacía frente el gobierno andaluz. Pero hoy también nos quedamos con esa aprobación que anunciaba antes Carmelo de la polémica ley Wert, y que ya el vicepresidente del Gobierno, José Miguel Pérez, y consejero de Educación, ha anunciado que va a recurrir ante el Constitucional. Sí, es el segundo anuncio de recurso de inconstitucionalidad, junto al que ya comentaba de la reforma local que hizo público el consejero de Presidencia, Francisco Hernández Espínola. Desde luego que la lucha que llevan las 1.100 familias de Ojo de Garza por esa pista del aeropuerto de Gran Canaria, que les afecta a sus viviendas y que están pidiendo que se les garantice
dice el realojo, el reacomodo, estaba previsto que hoy se firmara en Madrid el compromiso de AENA, del Ministerio de Fomento, de que eso iba a ser así. Y a última hora, anoche, se supo que no iba a poder firmarse porque no se les puede garantizar todavía por un asunto de carácter jurídico. Hoy tenemos a dos representantes del municipio de Telde en nuestro programa, la oportunidad, por tanto, de que nos cuenten de primera mano qué pasa. Carmen Hernández, ¿qué pasa con Ojos de Garza? Esto ha sido un desencanto absoluto, un jarro de agua fría para los vecinos. Anuncian huelga de hambre. La verdad que sí, lamentable. La verdad que es una lucha que parecía que llegaba a su fin, una justa reivindicación de los vecinos, encabezado con la figura de Margarita Alonso, que ya ha tenido que protagonizar anteriores huelgas de hambre para reivindicar un hecho justo, que es que se les realoje, ya que se les va a expropiar de sus viviendas. Ahora, de manera improvisada o de manera sorpresiva, deciden paralizar la firma del convenio, incumplir, por tanto, con los vecinos, y además yo creo que lo han definido algunas personas bien. Esto parece ya una tomadura de pelo, un trato absolutamente irrespetuoso a esos cientos, casi más de 1 millar de familias que esperan que se solucione pues un tema tan vital o tan esencial como es garantizar la vivienda. Por tanto, yo creo que es una cuestión en la que tenemos que estar todas las instituciones, todas las organizaciones políticas y la ciudadanía en general, pues apoyando esa causa para que se firme cuanto antes ese convenio y se resuelva definitivamente un problema que, como ya se decía antes, pues ya lleva más de una década. Más de 10 años. Parece que todos están de acuerdo. Aquí imagino que en la mesa también va a ser así. Todos los partidos prácticamente arropan a los vecinos. El alcalde de Arucas, que vive en otros problemas como este, sabe cómo se siente esto, cómo lo ve usted. ¿Y que no ¿hay solución realmente? Porque esto ahora es un asunto que es una especie de laberinto. ¿Cuál es la salida a esto? ¿Para que no haya huelga de hambre? ¿Para que se firme algo? La salida es que inmediatamente, desde la abogacía del Estado, se busque la solución, porque algo ha fallado. Crudo, ¿no? Lo han puesto crudo. Es que algo ha fallado, porque no es normal que la víspera de la firma se tenga conocimiento de que no se puede firmar un convenio que llevan peleando 14 años las familias de Ojos de Garza. Por tanto, cuando la abogacía del Estado hace un informe, yo lo he padecido, entre comillas, en mi municipio. He tenido alguna vez un informe o 2 informes de la abogacía del Estado contrarios a intereses municipales claros que hemos terminado ganando con los informes jurídicos del propio Ayuntamiento de Arucas. No es serio que esas personas que, como digo, llevan 14 años esperando y que hoy tenían que estar felices y contentos de poder, por fin, tener seguro su vivienda, reubicados después de un proceso larguísimo y tenebroso durante varios lustros, pues estén anunciando una segunda huelga de hambre, porque ya en su momento lo hicieron para reivindicar una solución. Por tanto, la primera solución pasa porque AENA, el Ministerio de Fomento y el Gobierno de España, en este caso, solvente internamente algo que aparece al final de manera sorpresiva, que nadie esperaba y que sí, es una verdadera tomadura de pelo al pueblo de Gran Canaria. He estado mirando, a todos se los digo, las razones por las que esto se bloquea, que son complicadas de explicar, no sé si lo podremos hacer, iban a firmarlo y al final parece que hay 2 sentencias del Tribunal Supremo que dice que AENA comete una ilegalidad porque no se puede expropiar hasta que no se haga la obra. Claro, la obra se va a hacer en el año 2025. Luego, en ese asunto tan difícil, hoy arbitraban que el lunes hay una reunión, una posible salida, que se firme un compromiso de que se les va a reacomodar, pero entre tanto vivan en sus viviendas, pero es firme el compromiso. ¿Eso es suficiente o es usted qué cree, Pablo? Yo creo que no es suficiente. No es suficiente, ¿no? De hecho, estamos en una situación inaudita. Yo creo que es una falta absoluta de consideración. No creo que sea casual que se anuncie precisamente el día antes de la firma del convenio, se anuncie que han aparecido estas 2 sentencias. Estas 2 sentencias no son de hoy o de ayer, sino que ya estaban, llevaban un tiempo, y desde luego deja en vilo, después de 14 años en vilo, dejan aún más en vilo a más de 1000 familias que están en una situación complicada. Decir ahora que se firma un compromiso para que cuando se inicie las obras de ampliación o de la segunda pista del aeropuerto, pues se haga el realojo, es dejar durante X años, que tampoco se especifica, en vilo nuevamente a la familia. Es decir, es volver a repetir lo que han pasado en estos 14 años, que para que se haga un ejemplo, han estado suspendidas las licencias, tanto licencias de obra como de actividad, no han podido vender sus casas, es decir, han estado en una situación de secuestro, de voluntad, ante una situación, insisto, que ellos no buscaron. Es decir, ellos vivían ahí antes de que se planteara el plan director del aeropuerto, con lo cual no creo que resuelva la situación, y tampoco creo que los vecinos estén de acuerdo en mantenerse en una promesa y no en una cuestión firme como estaba planteada con la firma del convenio que estaba prevista para hoy.
Nuestro invitado Pablo Rodríguez es teniente de alcalde de Telde, si no me equivoco, por tanto esto lo conoce de primera mano. Miguel Jorge, en su partido, el Partido Popular, hay una situación a la que hoy se enfrenta. Ustedes apoyan a los vecinos, pero he visto que los vecinos dicen que AENA, el Fomento, debería excluir toda referencia a esas sentencias porque son anteriores a que comenzara el expediente de expropiación, con lo cual ellos van a defender que el expediente llevaba su curso y que estas sentencias son anteriores, no tienen nada que ver. ¿Qué opina usted en ese punto concreto en el que ojalá sea la vía de salida? Yo quiero decir una cosa y ser claro y rotundo en este tema. Digo para que nadie pueda pensar lo contrario. Entre la abogacía del Estado y los vecinos de Ojos de Garza, el Partido Popular se pone con los vecinos. Así de claro y rotundo. Y lo que pretendemos y reclamamos, y así lo haremos el lunes próximo, en la reunión que tanto la delegada del Gobierno, la alcaldesa de Telde, el consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias irán a Madrid a resolver este problema. Lo que pretendemos es que se retome otra vez la vía que antes de ayer estaba vigente y es sencillamente que se firme el convenio. Parece ser que el problema es que un plan director no es un plan de carácter territorial urbanístico que ampare la posibilidad de hacer expropiaciones. Yo particularmente creo que ese no es el problema. La cuestión es que el convenio que se iba a firmar es un convenio para el realojo de familias, no es un convenio de carácter expropiatorio o de otra naturaleza. Y es una cuestión de carácter político. Ese puede ser el matiz, que no es una expropiación tal. Y yo quiero, o pretendo, y mi grupo y mi partido lo pretende, que estas discrepancias se resuelvan. Cierto es que AENA, en fin, con un informe negativo de la abogacía del Estado, todos los que hemos dirigido alguna institución sabemos que es muy complicado con informes negativos, en fin, de la Secretaría General, de la asesoría jurídica, realizar cosas, pero yo espero y deseo que la buena voluntad que ha tenido el Ministerio en concreto en este tema a través de la firma que iba a producirse hoy, bueno, pues eso se retome y el lunes próximo se resuelvan esos problemas. Una ronda más para preguntarles, pónganse ustedes en el próximo lunes, en esa reunión importante, y la amenaza de una huelga de hambre. ¿Cada uno de ustedes piensa que va a haber una solución o que la huelga de hambre es inevitable? Yo quisiera ser optimista, pero sinceramente yo, llegados a este punto, tengo serias dudas de que esto, bueno, si no hay una voluntad política férrea y ahí hay una intervención del Estado, de la ministra, de incluso el señor ministro Soria, que debería aquí actuar como interlocutor de los canarios, si no hay una voluntad política, como decía, férrea, dudo que esto se paralice y ojalá me equivoque y esa huelga de hambre pues no se produzca, ojalá me equivoque. Ángel, ¿también es pesimista como Carmen? ¿O? Lo soy, pero es que además me parece muy poco serio. Es que no estamos hablando, si en los ayuntamientos para la firma de un convenio tenemos un expediente que llevar a comisión con un tiempo de antelación, con los informes preceptivos, no es serio que la víspera de la firma aparezca una sentencia reciente que no sabemos cuánto tiene de reciente porque no la hemos leído, pero que justo la víspera se le dice que no se puede firmar un convenio. Guardada para sacarla. Claro, y que además se le dice que sí se puede firmar si se introduce una cláusula que es contraria a lo que llevan peleando los vecinos desde hace años. Y es justamente que no van a ser reubicados hasta que no comiencen las obras. Llevan meses y años diciendo que así no aceptan. ¿Y cómo es posible que la víspera se le plantee por el responsable de AENA que con esa cláusula que se pueda añadir firmaría el convenio AENA? La solución creo que la hemos dicho todos. Primero, las instituciones están todas de acuerdo en Canarias. Todos los partidos son rotundos, lo hemos dicho en esta mesa y aquí también se está demostrando, en apoyo absoluto a los vecinos de Ojos de Garza. Estamos hablando de carácter jurídico, informes de carácter jurídico. Hay que buscar una solución de carácter jurídico que tampoco es novedoso. La ha habido y una de las posibilidades ya se ha dicho y es que esas propuestas que se hicieron judiciales de expropiación en su momento fueron anteriores a que se incoara. Claro. Son dos denuncias anteriores al 2008. Exacto, y fue anterior a que se incoara, iniciara o cualquier otra palabra, porque ahora parece que incluso se discute el contenido jurídico de lo que es iniciar e incoar. Creo que hay que poner un poquito de sentido común después de 14 años y ojalá no tengamos que ir otra vez a una huelga de hambre, que hemos tenido recientemente una en Gran Canaria y no son buenas noticias que haya gente que tenga que pasar por ahí. Desde luego que no. Pablo, usted es teniente de alcalde de Telde. Hemos escuchado la opinión de Carmen, que también es concejal de Telde, y de Ángel Víctor, que es alcalde de Arucas. ¿Usted cree que hay una mano negra y esa mano negra puede haber a última hora tapado un tema por alguna razón que desconocemos? Yo creo que, bueno, yo no soy capaz de señalar a nadie que sea la mano negra, aunque sí lo ha hecho la portavoz de los vecinos, que ha señalado directamente a, creo que es el secretario general de AENA, ¿no? Yo, insisto, no soy capaz de hacerlo, pero sí creo que había una estrategia por parte de AENA para tratar de retrasar
la firma del convenio, porque esto no es nuevo, es decir, antes del verano Margarita Alonso ya anunciaba que iba a ponerse en huelga de hambre si no se firmaba el convenio. Yo además soy miembro, como soy concejal de urbanismo, soy miembro de la Comisión de Seguimiento del Realojo de los Vecinos y en junio, que nos reuníamos por última vez, planteábamos precisamente que, bueno, estábamos intentando convencer por aquel tiempo a Margarita de que no hiciera la huelga de hambre porque íbamos a intentar que en ese mes de junio se firmara el convenio. Estamos ya en noviembre, a finales de noviembre, y no se ha firmado. Es decir, todo este retraso de la firma del convenio yo creo que era una estrategia muy marcada por parte de AENA para tratar de sacar las sentencias en el momento que le fuese conveniente, para como ha hecho, ¿no? El día antes de la firma del convenio. Yo sigo insistiendo que eso no es casualidad, ni mucho menos. Vamos. Miguel Jorge, ¿mano negra o no? Yo me quedo con el sentido común de Ángel Víctor. Yo lo que espero es que impere el sentido común e impere los compromisos adquiridos por parte de AENA para la firma de este convenio. Yo quiero ser optimista, es que no podemos ser pesimistas en este tema. Yo creo que, en fin, deberíamos todos tener la confianza de que el problema se resuelva el lunes y la semana próxima, si es posible, y las agendas lo permiten, y si no, se cambian las agendas para que el convenio se firme lo antes posible y todos respiren tranquilos, sobre todo los 1000 y pico vecinos de Ojos de Garza, que llevan muchos años sufriendo estas consecuencias. Este es el primer tema que hemos abordado en el envite. Hay más temas, sin duda. Esta semana ha trascendido la carta que envió el presidente del Gobierno canario al presidente del Gobierno de la Nación, a Mariano Rajoy, y al rey don Juan Carlos, en la que le advertía del riesgo de que hubiera un rebrote independentista en Canarias como consecuencia del trato que reciben las islas, trato presupuestario por parte del Estado. Este es un tema que queremos que ustedes analicen. Eso ha trascendido, incluso el contenido de la carta prácticamente se conoce en su totalidad. ¿Qué les ha parecido? ¿En qué están de acuerdo? ¿En qué no? En fin, intervengan, no exactamente por el mismo orden de siempre. El que primero quiera tomar la palabra, ¿quién quiere primero? Pablo. Bueno, yo sinceramente creo que, bueno, hacer una puntualización, que haya trascendido la carta no es porque se haya querido trascender la carta. De hecho, el propio presidente del Gobierno dijo que hasta que no hubiese una respuesta por parte del jefe del Estado o el jefe el presidente del Gobierno, pues que no iba a hacer pública la carta, y desgraciadamente se ha hecho pública mucho antes, ¿no? Eso, como una apreciación, tampoco tiene tanta importancia, pero sí creo que no nos podemos quedar solo con la anécdota, que no es anécdota tampoco, el tema de la desafección, es decir, el tema de los brotes independentistas, como han intentado algunos llevarlo. Yo creo que aquí hay una cuestión clara y evidente, y es que estamos siempre Canarias siempre el Estado ha tenido una visión amplia con Canarias, es decir, con sombras, con luces y sombras, y con más y sus menos. Todos los presidentes del Gobierno, pues desde Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar o Rodríguez Zapatero, todos han tenido una visión de Estado y una visión clara del papel de que juega Canarias. Y estamos viendo que en esta legislatura, desde el principio, no hacemos otra cosa que recibir varapalos. Ya desde el punto de vista financiero, es decir, económico, es claro, ¿no? El tema de los recortes. Somos la comunidad autónoma peor financiada del Estado, con bastante diferencia, pero además en cuestiones tan ridículas como el tema para viajar entre islas que tengamos que sacar el certificado de residencia, trasladarnos 20 años atrás con un papelito, hasta el tema de las prospecciones, una cuestión que no se ha tenido ni se ha valorado la opinión de Canarias y de las instituciones de Canarias, que además se han mostrado en contra. ¿Lo del petróleo lo mete también ahí o no lo...? Sí, no, claro. Bien. Miguel Jorge. Yo creo que esto no es la carta del presidente del Gobierno de Canarias al presidente del Gobierno de España. Esta es la carta del presidente de Coalición Canaria al presidente del Gobierno de España y al jefe del Estado, al rey de España. Creo que la actitud y la actuación de Paulino Rivero ha sido una actitud lamentable. Me parece que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ha aprovechado y alienta, desde nuestro punto de vista, con esa carta, los problemas que él añade de desafección. No existe desafección de los canarios hacia el resto de España. Aparte que la carta me parece de una rigurosidad histórica bastante deficiente. Hablando de un pacto entre Canarias y España, cuando no puede haber pacto entre dos partes del mismo territorio. Canarias es una parte muy importante e integrante de la nación española, y por tanto no se puede hablar en plano de igualdad entre Canarias y España, como si se estuvieran perdiendo o limitando
las facultades establecidas en ese supuesto pacto del pasado. Me parece que Paulino Rivero no ha actuado en ningún caso con una altura de miras y con la relevancia que merece el cargo de presidente del Gobierno de Canarias. Y francamente, me decepciona a mí, a mi grupo parlamentario, a mi partido político y a la mayoría de los canarios. Mire, si hay desafección en Canarias, es la de los canarios con el Gobierno de Canarias, que en vez de estar preocupado por resolver la mayoría o muchos de los problemas que tienen los canarios, en concreto y fundamentalmente el problema del empleo, esa es la desafección que existe y no otra que no queda más que en los inventos y en las elucubraciones del señor Rivero con el resto de España. ¿El Gobierno lo comparten, Coalición Canaria y el PSOE? El socialista Ángel Víctor. Bueno, en primer lugar decir que sin entrar en que el régimen epistolar entra dentro de la propia intimidad, que además era lo que quería el presidente del Gobierno y es un medio de comunicación concreto que lo hace público y luego se hace público en el resto de los medios de comunicación, lo que viene a evidenciar la carta de un presidente de una autonomía al presidente, en este caso del Gobierno de España, es que estamos en una región específica que tiene un carácter de ultraperificidad y que de siempre, o así debe ser, debe tener un tratamiento por el Estado, por la centralidad, de acuerdo a nuestras realidades. Y en este tiempo, desde el último gobierno, desde el año 2011 y desde que Mariano Rajoy es presidente del Gobierno de España, hemos ido asistiendo a un proceso de medidas por el Gobierno de España que no solamente no protegen la ultraperificidad de Canarias, nuestras características insulares, sino todo lo contrario. No solo el certificado de residencia, sino la bonificación a los viajes de los canarios y de los que vienen a nuestra tierra. También, justamente en empleo, la eliminación de un plan integral de empleo para Canarias, que fue un logro histórico desde los últimos años y que se venía manteniendo, queda a cero, con lo cual deja sin esperanza a miles y miles de canarios que podían tener una posibilidad de empleo a través de esos convenios que venían con las corporaciones locales, a través de ese plan integral de empleo para Canarias, o por ejemplo un convenio de carretera fundamental para colocar a Canarias en el lugar que se merece frente al resto de las regiones de España y que sin embargo el Gobierno de España de manera unilateral y desde que está gobernando el Partido Popular no cumple con lo que firmó en varias ocasiones. En el caso último, cuando en el año 2011 llega el presidente del Gobierno, tiene que responder a un convenio de carreteras que hace que hoy mismo en Gran Canaria se haya celebrado una manifestación delante del Cabildo por parte de los aldeanos pidiendo la carretera de la aldea, o que la cuarta fase de la circunvalación en Gran Canaria, por ejemplo, obra prioritaria, esté prácticamente paralizada por ese incumplimiento del convenio. Creo que ese es el motivo por el que el presidente de una comunidad autónoma expresa su hartazgo a través de una carta interna, que es lo que muchos hacemos también desde el punto de vista institucional al máximo responsable del país, que además tiene la obligación siempre el Gobierno de España de mantener la cohesión de país, de España. El Estado autonómico y las características de este país no nacen del año 79, es anterior incluso a la dictadura y así se tenía en lo que era la raigambre de la República y de nuestro país. Hay que saber cohesionar nuestro país y es verdad, eso es cierto, que en este momento este país tiene un serio riesgo de fragmentación y el Gobierno de España y también el Partido Socialista, el Partido Popular y los partidos que están en el Parlamento tenemos la responsabilidad de que eso no ocurra. Y eso es un ejercicio que tenemos que hacer justamente ahora en el año 2013, en donde esto viene a ser una situación que está en candelero y que es importante. Carmen, Nueva Canarias. Bueno, nosotros nos alegramos que el presidente se sume a nuestra tesis que desde hace años hemos venido planteando desde que se firmó la Ley de Financiación Autonómica, desde el 2009, una ley que hay que recordar que se firma cuando gobernaba el Partido Socialista y se firma con el apoyo pues también de Coalición Canaria. Una ley de financiación que ha marcado un antes y un después en la sostenibilidad económica de esta tierra. Tenemos que recordar que es una ley con la que se financian los servicios públicos esenciales, la educación, la sanidad y las políticas sociales. Por tanto, ya desde ese momento, desde el 2009, empezamos una etapa en la que Canarias se queda lejos de la financiación, que no es un tema agraciable, no es un regalo, es un derecho, porque Canarias tiene unas condiciones de fragmentación del territorio, nuestras condiciones de isla, un derecho que por cierto lo reconoce todo el mundo, lo reconoce Europa, lo reconoce la Constitución y por tanto no debemos reclamar esto como un favor que nos hace el Estado, sino como un derecho al que los canarios tienen pues el derecho a recibirlo. Dicho esto, no compartimos esa visión, creo que no es riguroso decir que hay brotes
brotes ni sentimientos independentistas en Canarias. Para los nacionalistas canarios sabemos que Canarias está en un proceso en el que todavía el concepto y la conciencia nacional canaria no ha calado en la sociedad, a diferencia de los catalanes, y por tanto ya no hablemos de brotes independentistas. Por tanto, eso no tiene ningún rigor. Nos parece que el presidente debiera estar ocupado y muy preocupado de establecer un diálogo institucional respetuoso con el Estado para reivindicar lo que es justo, para reivindicar que cuando esa ley de financiación se revise volvamos a arreglar ese desaguisado que se creó en el 2009, y también para que los presupuestos de cada año no nos sigan castigando de manera sistemática. Lo hicieron en el 2012, lo hicieron en el 2013 y lo vuelven a hacer en el 2014 porque nos quedamos en más de 200 millones de euros de menos en un territorio que además no es un territorio cualquiera, no solo por esas singularidades, sino además es un territorio donde el paro alcanza unas cifras, como todos sabemos, muy importantes, y donde además encabezamos la tasa de pobreza y de exclusión social de todo el territorio, de todo el Estado español. Por tanto, yo creo que hay razones de sobra para que el Estado nos trate como se merece el pueblo canario. Por cierto, hablando de tribunales hoy, que hemos hablado de Ojos de Garza, de esa sentencia, también ha habido un debate sobre el famoso asunto que el REF parecía hacer preceptivo, de que se invirtiera como mínimo la media estatal por parte del Estado en Canarias, y el Tribunal Constitucional ha dicho 2 veces que no está obligado el Gobierno central. Solo un apunte a propósito de lo que decía el alcalde de Aruca: los planes de empleo que debatimos en el envite pasado han afectado mucho a las islas. ¿En los cabildos ustedes creen que eso se está notando muchísimo, Pablo? Mucho más en los ayuntamientos, sobre todo en los ayuntamientos está vamos, de tener convenios anuales de más. Bueno, en Telde se llegó a tener 1000 personas en un convenio en un año, a tener escuelas talleres de empleo, es decir, muchísima gente empleada, a prácticamente ser ahora mismo pues 1 o 2 talleres de empleo que no llegan a un centenar de personas. Es decir, eso en un ayuntamiento, en el caso de Telde, de 100.000 habitantes. Es decir, no, me imagino en cualquier otro ayuntamiento o municipio menor. Arucas, por ejemplo, enseguida continuamos. Arucas también. Arucas en estos momentos ha terminado de plantear una propuesta para un convenio con las corporaciones locales. Van a ser contratadas unas 24 personas aproximadamente, pero de siempre los ayuntamientos y los alcaldes y los concejales de servicios sociales y de empleo lo que hacen es recibir a gente que pide 2 cosas. Por un lado, poder tener posibilidad de pagar el alquiler, la luz, servicios sociales en estos momentos, y segundo, empleo. Las 2 cosas están ligadas. Si hay empleo, no te van a pedir ayuda para la luz y para el alquiler de las casas. En estos momentos no es aceptable que un gobierno central que hable de los presupuestos de la recuperación, el del 2014, elimine para una región que es Canarias unas partidas específicas para esas salidas a esas familias, muchas de ellas sin ningún tipo de ingreso, que son los convenios con las corporaciones locales. Esas personas se forman, consiguen un salario y tienen un ingreso durante un tiempo, 6-7 meses. Y es un alivio clave para esa familia, que además no creo que haya alcalde alguno, sea del color que sea, que no corrobore lo que acabo de decir. Miguel, Partido Popular. Yo sé, y yo sé que también los dirigentes de Coalición Canaria y del PSOE lo saben, que el Ministerio de Empleo no se ha negado a los planes de empleo con Canarias ni con otra región de España. Lo único que ha dicho la ministra de Empleo es que esos planes tienen que estar sometidos ya a evaluación periódica y a tener, digamos, o que el dinero que se emplea, bueno, pues tenga avisos de que efectivamente ha funcionado. Mire, en Canarias se ha destinado más de 200.000 millones de las antiguas pesetas, 200.000 millones de las antiguas pesetas, que son más de 1.000 millones de euros para políticas activas de empleo. Y Canarias tiene... En varios años. Sí, en 4 años, 5 años. Lógicamente. Y Canarias tiene la mayor, en fin, junto con Andalucía y un poquito menos Extremadura, la mayor tasa de paro que hay en toda España. ¿Ha servido para rebajar la tasa de desempleo en Canarias los planes de empleo? Nuestra respuesta es no. ¿Hemos hecho algo mal? Yo creo que sí. En Canarias se ha hecho mal con los planes de empleo. No han servido para el objeto que fue creado en su momento, para rebajar y tener una tasa de desempleo pues medianamente razonable. Lo que se ha dicho por parte del Gobierno de España, de la Nación, es, oiga, vamos a evaluar. Es que no se ha hecho ninguna evaluación de los fondos destinados al plan de empleo en Canarias. Durante todos estos años no hay ni una sola evaluación. No se ha dicho, oye, pues esto ha servido para esto, cambiemos esto o hagamos lo otro. No.
No se ha hecho nada y por tanto eso es lo que pide el Ministerio para seguir aportando dinero a los planes de empleo. ¿Dos opiniones ya o de otra naturaleza? En este aspecto. Y eso, bueno, Carmen. Yo quisiera decir que el Partido Popular, cuando habla de los planes de empleo, parte de una premisa equivocada. Primero es pensar que los planes de empleo tienen como misión generar empleo. Todos sabemos que el empleo lo genera la economía y que la destrucción de empleo, el paro en Canarias, no es producto del fracaso de las políticas activas de empleo, es producto del fracaso del modelo económico y de la crisis brutal que tenemos. Sería otro debate entrar a por qué hemos llegado donde hemos llegado. ¿Para qué sirven las políticas activas de empleo y para qué sirven los planes de empleo? ¿No sirven para generar empleo? No. Las políticas activas de empleo y los planes de empleo siempre se fueron diseñados para darle herramientas a la persona desempleada, para darle instrumentos para poder integrarse en el mundo laboral con mejores condiciones, fundamentalmente con la formación. Canarias además tiene una problemática importantísima. No obstante, Carmen, ha dicho el alcalde de Aruca que sí crea empleo, aunque sea temporalmente. No, supone un alivio. Ahora llego ahí. Un alivio, sí. En sus orígenes, cuando se diseñan los planes de empleo y cuando se diseñan las políticas activas de empleo, se diseñan como un elemento de generar herramientas en los desempleados para que tengan mejores condiciones para emplearse. Eso es una economía normal. ¿Qué pasa ahora? Ahora tenemos un mercado laboral que no genera empleo y lo que hacemos no es potenciar los planes de empleo para que por lo menos durante 6 meses genere empleo o no genera empleo, le dé un empleo y le dé una formación al desempleado, sino que la alternativa del Partido Popular es cargarse directamente el PIEC, el Plan Integral de Empleo de Canarias. Es decir, hemos pasado de 42 millones a 0 millones. Y yo me pregunto, supongamos que es cierto que las políticas activas de empleo no funcionaban todo lo bien que quisiéramos, que yo creo que había cosas que revisar, seguro, que se podía hacer mejor, pero la alternativa es la nada, ¿no? La alternativa lógica es, si no funcionan estas políticas activas de empleo, vamos a evaluarlas, que por cierto, en Canarias sí se produjo una evaluación, la anterior consejera de Empleo, Margarita Ramos, y en el Parlamento pudimos analizar en la Comisión de Empleo la primera vez. Por cierto, el Partido Popular creo que ha gobernado alguna vez empleo en Canarias y nunca ha analizado las políticas activas de empleo. Bueno, pues Margarita Ramos sí que contrató una evaluación y de hecho en Canarias están evaluadas las políticas activas de empleo del ejercicio del año 2009 y 2010. Y genera datos, yo me he estudiado los dos documentos, datos interesantes, cosas que funcionan y cosas que no funcionan. Ven, vamos a reconducir los fondos hacia aquellos programas que sí funcionan, vamos a reflexionar y a evaluar, pero la alternativa no puede ser anular los planes de empleo. No, en fin, yo creo que Carmen me da en algo la razón a las cosas que yo he dicho. Yo creo que, en fin, negarse a hacer una evaluación periódica de los planes de empleo, primero es ridículo, en segundo lugar me parece bastante poco razonable. Habría que preguntarle a la señora Luengo, como consejera de Empleo, ¿para qué quiere todo ese dinero? Porque, en fin, la señora Luengo, responsable de la Consejería de Empleo también en el Gobierno de Canarias, lo que pretende es dirigirse al Ministerio y decir, deme usted para acá 40 millones de euros, que yo hago aquí lo que me da la gana, poco menos, con perdón, con este dinero. No me parece muy razonable eso tampoco. A mí me parece que sería oportuno decir, oiga, ¿en qué se va a emplear el dinero de los planes de empleo en Canarias? Porque yo sí estoy de acuerdo que los planes de empleo lo que tienen que hacer es crear empleo, generar las condiciones para crear empleo. Me parece que sí, es que otra cosa, en fin, sería... En fin, tenemos un alcalde y tenemos un teniente de alcalde. Brevemente respondan a la pregunta de Miguel. ¿En qué se emplea ese dinero que pide la consejería? Que es efectivo, eso está claro, porque consigue una persona empleo inmediato, si es elegido de acuerdo a unos condicionantes. Por eso tenemos el 35% de paro. Claro, pero es que hay que buscar fórmulas como son las políticas de empleo desde el Servicio Público de Empleo Estatal, para que en Canarias, que es una región donde hay una marginación importante frente al resto del Estado, también por nuestras propias características geográficas, haya familias que puedan tener un empleo. Yo estoy de acuerdo en que tienen que ser evaluados, de siempre, pero es que antes del 2010 ya había planes de empleo en Canarias y tenía responsabilidades, no es que lo recuerdes, las tenía el Partido Popular en Canarias en el área de empleo. Bueno, si algo se ha hecho mal, supongo que no se ha hecho ahora mal, sino que se llevará tiempo haciendo mal. Pero lo que sí se lleva tiempo haciendo mal es no dar soluciones a la gente que está en el desempleo. Y la solución no pasa por pasar de 42 millones a una reducción desde el año 2011 a hoy que lo deja a cero. Porque además frustras absolutamente las esperanzas de empleo de muchísimas familias, que son las que más las precisan, las que no reciben ningún tipo de ingreso. Pablo, con la experiencia de Telde, respuesta también a esa cuestión. Yo creo que los planes de empleo no es estoy de acuerdo con Carmen que no es un generador de empleo,
pero sí todos los instrumentos de los planes de empleo están vinculados a la formación. Es decir, es que en Canarias, y ahí hay un debate mucho más amplio, que es el de los sectores productivos, etcétera, hay un número muy importante de gente que se metió en la construcción a trabajar desde muy jóvenes y que ha habido que reciclar, y que estos planes de empleo en muchas ocasiones han reciclado muchísima gente. Hay experiencias numerosas y está claro que muy válidas. Yo sí creo bueno, estoy de acuerdo con todo en que hay que evaluar los planes de empleo, y eso no solo los planes de empleo, hay que evaluar todas las políticas públicas, ¿no? Hay que evaluarlas todas y cada una de ellas, pero sí creo que para evaluar los planes de empleo hay que tener financiación para los planes de empleo, y ahora mismo el Gobierno del Estado lo ha dejado a cero. Han dicho ustedes que ha quedado a cero en los presupuestos del Estado para el próximo año, ese dinero que antes se destinaba a empleo y que el Gobierno Central promete que lo va a destinar a empleo de otra manera. Veremos en cualquier caso qué ocurre. Lo que sí es cierto que, siendo ustedes gente de municipios, gente de la política local, esta semana la reforma local que se ha debatido en el Senado, en la Comisión de Asuntos de las Comunidades Autónomas, en presencia del ministro Montoro, que es de Hacienda pero también de Administración Pública, se ha hablado del tema de la reforma local. El consejero canario de Presidencia, Hernández Espínola, ha advertido que el tema irá al Constitucional. Canarias no está de acuerdo con el tratamiento a los cabildos, a los ayuntamientos. Cuéntenos algunas claves. ¿Quién quiere tomar la palabra, Miguel? No, vamos a ver, es que, claro, cuando se quiere, en fin, lanzar mensajes de que el Constitucional está para resolver todos los problemas de los canarios. En fin, el otro día hubo una comparecencia, lo digo como anécdota, en el Parlamento acerca de los recursos fallidos de Canarias, porque cada vez que va al Supremo y al Constitucional, desde luego los servicios jurídicos de la Comunidad Canaria no salen muy bien parados. Mire, la reforma actual del régimen local no es una nueva ley de régimen local, es una reforma de determinados artículos de la ley de bases de régimen local. Y casualmente el artículo 41, creo recordar, y la disposición adicional, creo que es la 14ª, que habla de los cabildos como figuras elementales digamos, del entramado institucional de Canarias, esos no se tocan. Y si están vigentes ahora y valen para la política, para los momentos actuales, valdrán para cuando esta reforma entre en vigor, porque es que no se tocan. Se reforman otros muchos artículos, que por cierto, reformas que, en fin, con sentido común, porque una de las bases de la reforma del régimen local es decir, oiga, ¿qué administración va a hacer cada competencia? Y no duplicidades y triplicidades, como saben ustedes, todos lo sabemos porque todos hemos estado en corporaciones locales que se producen actualmente. Es que mareamos al ciudadano. Carmelo, mareamos al ciudadano acudiendo a una ventanilla, no, vaya usted al cabildo, no, ahora resulta que tiene que usted ir al ayuntamiento. No, mire, es que eso lo resuelve en última instancia el Gobierno de Canarias. Eso pasa ahora aquí. Y no lo pueden negar, y el Gobierno de Canarias, oponiéndose a esta reforma, en cierta manera niega la realidad. Y la realidad, entre otros problemas que tiene la administración local, ¿no? Pero en definitiva es, primero, una administración, una competencia, y en segundo lugar, una competencia bien financiada. Eso es, en definitiva, a grandes rasgos, porque no podemos desentrañar mucho más la ley aquí, pero a grandes rasgos esa es la reforma que pretende el Partido Popular, y que sería, insisto, otra vez lamentable que el Gobierno de Canarias se pusiera de lado o enfrente de una reforma que beneficia a todas las corporaciones locales. Ángel. Es un error histórico. 30 años desde el año 85 pidiendo a las corporaciones locales y especialmente los ayuntamientos una reforma de la ley de base que nos diera competencias, pero también los recursos económicos para poder prestar desde los ayuntamientos esos servicios, y lo que sale adelante es una reforma de las corporaciones locales, ayuntamientos, diputaciones y también cabildos, que son corporaciones locales, que lo que va a hacer es alejar al ciudadano de la solución de sus problemas. Se van a marear, sí. Se van a marear los ciudadanos porque en vez de ir al ayuntamiento a pedir, por ejemplo, una ayuda porque hay un padre o una madre que necesita una ayuda a domicilio, que es lo que ahora hacen, tendrán que ir a los cabildos, a las capitales de las islas, incluso a las comunidades autónomas, porque esas competencias dejan de estar en los ayuntamientos para pasar a los cabildos. Y estos, los cabildos o diputaciones, si ellos lo quieren, podrán delegarlo en los ayuntamientos que lo soliciten, y siempre y cuando el servicio cueste menos que lo que podría costarle al cabildo. Y se abre posibilidades infinitas para que llegue a la gestión indirecta, la privatización de los servicios. Esta ley
hace que se cambie el artículo 1, que decía que los ayuntamientos eran las entidades más cercanas. Desaparece ese concepto. Ya no son los ayuntamientos las entidades más cercanas con la nueva ley de base que promueve el Partido Popular, que ha sido enmendada en todos sus artículos, incluso diciendo que no entre en vigor hasta después de las elecciones por el municipalismo canario en una asamblea de la Federación Canaria de Municipios reciente. Aquí la cuestión no es si van a estar mejor o peor los ayuntamientos, si van a cobrar más o menos los alcaldes, los concejales. No, que incluso además en el caso de algunos ayuntamientos como en el que yo estoy... ¿Cuál es el problema? Por los espectadores dirán, no, el problema está en la ciudadanía y soy breve. Una ley de ayuntamientos y de cabildos lo que tiene que promover es que la ciudadanía tenga más fácil la solución de los problemas. Y esta propuesta que hace el Gobierno de España es justo lo contrario. Lo aleja al ciudadano, lo hace más dificultoso para solventar sus problemas, y habrá alcaldes y concejales que tendrán que decirle a sus vecinos cuando paseen por las calles, no me pregunta a mí porque esta competencia la tiene el presidente. Pablo, por ejemplo, la vigilancia de la escolaridad obligatoria, ¿quién la va a llevar? ¿El ayuntamiento, el cabildo, el gobierno de Canarias? Yo creo que en primer lugar estas cosas, ¿no? es una pérdida, vamos, se pierde una oportunidad de algo que sí era necesario, como era hacer una reforma de las administraciones, precisamente para el tema de las competencias que ha nombrado el portavoz del Partido Popular. Pero la realidad es que no lo resuelve, y cuando lo resuelve aleja precisamente aquellas políticas más sensibles, que son las políticas sociales. Algunos ejemplos, que siempre viene bien. Bueno, pues ejemplos hay muchísimos, ¿no? Pero básicamente todo lo que tiene que ver con políticas sociales deja de ser competencia de los ayuntamientos, sobre todo aquellos que son menores de 20.000 habitantes, que prácticamente se quedan sin competencia, salvo limpiar las calles, vamos, básicamente. Yo creo que al fin y al cabo aleja, como bien dice Ángel, a los ciudadanos de los ayuntamientos y de las administraciones, complica mucho más la gestión y desde luego es un ataque importante al municipalismo y a la autonomía municipal. Carmen. Bueno, las dudas de la constitucionalidad de esta reforma no son solo dudas que tenga el Gobierno. Hemos escuchado al profesor Villar también exponer que tiene dudas sobre la constitucionalidad de la misma norma en relación sobre todo a lo que es la autonomía local y la autonomía territorial, la autonomía, en este caso, lo que significa el Estatuto de Autonomía de Canarias. Yo creo que es una reforma tremendamente importante. Yo comparto que era necesaria, es decir, necesitamos unos ayuntamientos del siglo XXI, sobre todo para que respondieran a dos retos: delimitar las competencias, delimitarlas, y una ficha financiera que respondiera a esa competencia. Pero nosotros defendemos que la administración que es más eficaz y que mejor resuelve los problemas de los ciudadanos es indudablemente los municipios. Podríamos poner muchísimos ejemplos. Por tanto, alejar las competencias, alejar los servicios del ciudadano, lejos de resolver problemas, lo va a generar, y además estoy convencida de que va a salir incluso más caro. Por tanto, es una reforma que al final no aborda los graves problemas que tiene ahora mismo la sociedad española, la sociedad canaria, y además una oportunidad perdida de buscar consenso con todos los sectores para que hubiésemos tenido una buena reforma de las administraciones locales. El matiz, Miguel, muy brevemente, que estamos en la recta final. La opción es no hacer nada. Brevemente, por favor. O sea, la oposición no quiere reforma de la ley educativa, no quiere la reforma de la ley de régimen local, no quieren, en fin, no quieren. Miren, dos cosas. Con independencia de que los temas sociales, digamos, en la tramitación de la ley, tanto el Gobierno como el Grupo Parlamentario Popular está abierto a que esas competencias residan, y nos parece bien, además, en la administración más cercana al ciudadano. Este proyecto de ley lo que viene a decirle a los ciudadanos es: vaya usted a una ventanilla sola. Yo creo que tenemos que estar de acuerdo todos con eso. Oiga, vaya usted a una ventanilla. Mire, es que al ciudadano le da igual ir al ayuntamiento, al cabildo o al gobierno. Les da igual, lo que quiere es solo ir a una. En eso están todos de acuerdo. Viene otra ley que también va a reproducir lo que dice Miguel, el descontento de algunos grupos políticos. Enseguida, Pablo, porque enganchamos un tema con el otro. Hoy ha sido noticia en el Congreso la aprobación definitiva de la LOMCE, la ley de la mejora de la calidad educativa, la famosa ley Wert. Es una ley muy contestada, ha salido con los votos del Partido Popular, el resto ha votado en contra y dos de UPyN se han abstenido, 2 votos. La palabra consenso, de nuevo, una ley, el Gobierno de Canarias denuncia que la llevará al Constitucional también. Lo ha dicho el vicepresidente y consejero de Educación. Sobre esto, muy brevemente, las impresiones de ustedes de por qué esa falta de consenso a la 7ª ley de la democracia en educación, Carmen. Es otro ejemplo, es decir, el Partido Popular gobierna aplicando una fórmula equivocada, que es la del rodillo de las mayorías. Una ley educativa tiene que trascender las legislaturas. El consenso es fundamental. Wert tiene un mérito, que ha conseguido consenso en contra de sus políticas, en contra de esta política educativa. Si hay algo que
necesita el acuerdo de toda la sociedad española y la canaria, padres, profesores, instituciones, universidades, es la reforma educativa, para ya de una vez por todas estabilizar la situación de la educación en España y poder superar pues los grandes retos que nos quedan por delante. Tenemos retos importantes como mejorar esas tasas de abandono escolar, mejorar esas tasas de fracaso, mejorar la formación de la población adulta, y esos son retos que no se van a resolver con una reforma que lo único que ha conseguido es poner en contra a toda la sociedad española y a toda la sociedad canaria, y que además tiene elementos pues muy controvertidos, como por ejemplo el hecho de que se pueda subvencionar con fondos públicos a escuelas privadas que fomenten la segregación por sexo, algo que va en contra incluso de la normativa vigente en materia de igualdad de género. O sea, en breve le cortaba a Miguel antes, ya le decía, era una ley, esta también contestada, como la anterior, la de la reforma. Es el nonismo, Carmelo, es no y no. O sea, no hay consenso. Esta ley tiene el mismo consenso que tuvo la del PSOE cuando se aprobó. Mal hecho también el PSOE. Por tanto, quiero decir, nadie nos puede a nosotros decir que no tomamos la iniciativa para resolver un problema educativo. Es que tenemos el peor sistema educativo de la OCDE, el peor, es el peor. Y lo que no puede hacer un ministro de Educación es quedarse quieto. Es que los informes PISA nos vapulean por todos lados. Es que hay un índice de fracaso escolar y de abandono escolar en los niños del 20 y pico %. Pero teníamos que estar con las manos quietas. Con esto seguramente vamos a tener que hacer un programa de educación, porque este lo merece, de nuevo, sí, está claro. Me parece que algo había que hacer, y yo creo que esta es la reforma que la mayoría de los españoles quiso, porque la mayoría de los españoles votó al Partido Popular. Esa es la realidad. Brevemente, Pablo, brevemente también Ángel. Bueno, yo simplemente... Antes me quedé cortado también. También yo creo que quería sacar ese tema que tenían que ver con la reforma de la ley local, por terminar, tampoco se tiene en cuenta las singularidades de Canarias, ni siquiera el papel que juegan los cabildos insulares como entidades locales en cada una de las islas, que es una figura única en Canarias y que desde luego no se tiene en cuenta en la reforma de la ley de base local. Eso pasa muchas cosas, ¿no? Es decir, y eso al final lo que genera el desafecto. Antes que hablábamos de la carta del presidente del presidente de Canarias al presidente del gobierno de España y al jefe de Estado. Con el tema de educación, muy claro, es decir, yo creo que podríamos entrar al detalle de la ley, efectivamente genera la segregación. Yo creo que una de las cuestiones más graves que genera la segregación, pero más grave que eso aún, que es gravísimo, es el tema de la falta de consenso. Yo echo de menos, y esto es no solo para el Partido Popular, sino para todos aquellos que han aprobado una ley de educación. El tema de la educación es un tema transversal, clave, importante, estratégico para el futuro de nuestro país, y desde luego es un tema que requiere consenso, como otros muchos, y que no solo consenso entre los partidos políticos, que es importante, sino consenso con la comunidad educativa, que es mucho más importante. Ángel. No es cierto que cuando gobernó el PSOE sacara la LOMCE sin el apoyo de los demás partidos políticos. No me refiero a la LOMCE. Pero la LOMCE sí que nace sin consenso, no lo apoya nadie. Es que no me refiero a la LOMCE. Excepto la LOMCE, la Ley Orgánica por la Mejora de la Calidad Educativa, excepto por la mayoría absoluta del Partido Popular. Que vivían en el Congreso tremendos esfuerzos de Ángel Gabilondo dentro de lo que era educación para buscar un acuerdo con los grupos políticos. Exministro. Exacto, y también en el Pacto de Toledo para sacar una ley de pensiones consensuada, y ha llegado la mayoría absoluta del Partido Popular y creen que con esa mayoría absoluta de hace 2 años, otra cosa sería que hubiese elecciones hoy, pudieran cambiar las leyes solo con su voto. Y creo que eso es un error de estrategia política tremenda que hará que con las nuevas elecciones quienes gobiernen cambien todas esas disposiciones que el Partido Popular ahora aprueba. Lamentablemente el tiempo, como ustedes saben, este es un tema con el que tenemos que contar siempre, Emilia. ¿Has podido ver lo más importante de lo que ha dicho cada uno? Algún detalle se ha cogido. Hemos hablado de la LOMCE, hemos hablado de la reforma de la administración local, pero también hemos hablado de mucho. En la mesa se ha hablado de Ojos de Garza, así que vamos a contarles los titulares que hemos tomado. Miguel Jorge Blanco, diputado del Grupo Parlamentario Popular y portavoz de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Hemos destacado de lo que ha dicho por el tema del asunto de Ojos de Garza, los vecinos de Ojos de Garza. Entre la abogacía del Estado y los vecinos, el Partido Popular está con los vecinos. Para Pablo Rodríguez, teniente alcalde de Telde y vicesecretario general de Coalición Canaria, hemos destacado un titular. En estos 14 años, los vecinos han vivido una situación de secuestro. Para Ángel Víctor Torres, secretario general del PSOE en Gran Canaria y alcalde de Arucas, hemos destacado el titular. AENA tiene que solventar el problema y buscar una salida.
Y finalmente para Carmen Hernández, vicepresidenta de Primera de Nueva Canarias y diputada del Grupo Parlamentario Mixto, hemos destacado lo de Ojos de Garza es una tomadura de pelo y hay que apoyar esa causa. Esos son los 4 titulares que hemos destacado en esta mesa. Una mesa en la que, por cierto, por un tema, por fin ha habido unanimidad en todos los grupos. Es cierto que ha habido, yo creo que en algún matiz incluso han estado de acuerdo en temas en los que habían polemizado. Hemos intentado resumir lo que han dicho. No es complicadísimo. Han dicho muchas cosas. ¿Querían precisar algo, alguna cosa que haya quedado por resumir? Está todo. Bueno, yo creo que los titulares son claros, además generan consenso, pero aquí todos también generamos consenso en que se resuelva, ¿no? Es decir, unos más optimistas y otros más pesimistas. Claro. Estamos todos de acuerdo en que esto tenga una solución y que no haya una huelga de hambre, que desde luego es una medida de presión que es bastante grave. Es un tema gravísimo para más de 1000 familias que merece que los juristas se dediquen a partir de hoy hasta el lunes a buscar una solución, como decía Miguel también, alguna fórmula jurídica que salve este escollo. Señores, muchas gracias, hasta una próxima oportunidad, muy buenas noches. A ustedes, buenas noches. Compañera, hasta la próxima semana. Y a ustedes, muy buenas noches y también muy buenas noticias, ojalá.